Venden parte de ti, venden parte de ti. Dale el día libre a la experiencia. Hola, buenas noches. Bernardo Galkin soy yo. Estamos con el doctor Javier Garín, doctor y compañero, con Soledad, que también expone la manifestación femenina. Buenas noches, Bernardo, elemento esencial en este programa, y más como hoy en día está planteado el tema, tratándose de una cuestión que si bien toca al hombre como la mujer, toca mucho más a la mujer. A la mujer, seguramente, ¿no? Bernardo, y Sin bueno, duda. y también a toda nuestra sociedad, que hoy, bueno, se está hablando de esta sesión histórica que se está llevando en el Congreso de la Nación, donde se dice que, bueno, que van a estar toda la noche sesionando para ver cómo termina esta ley de despenalización del aborto en la Argentina, ¿no? Sí, yo decía recién que hace mucho tiempo que no veo al Congreso trabajando como tiene que ser un Congreso, ¿no? Con una sesión intensa, sí, con gran protagonismo de todos, sí, con mucha altura a la discusión, más allá de que aparecen algunos discursos un poco pintorescos, pero en general hay mucho respeto respecto de que no piensa igual. Perfecto, tiene que ser así. Me parece que tiene que ser así, y además la participación de la sociedad en todos sus estratos, porque si uno ve la plaza del Congreso, hoy estaba llena, sigue llena, hay gente que está haciendo vigilia, y que están, obviamente, una preocupación de todos, a todos nos toca, y bueno, hoy se está manifestando en forma democrática allá afuera, y bueno, esperando a ver que nuestros legisladores no solamente terminen de analizar o de exponer lo que piensa cada uno, sino ver cómo termina esta votación, que creo que es una ley importante. Desde ya se lo digo a la audiencia, yo estoy a favor de la despenalización del aborto, y bueno, que estamos esperando que esto sea ley para poder terminar con un montón de cosas que trae. Bueno, es un tema profundo, ¿no? Claro que sí. Un tema muy profundo. Yo creo que hasta se le fue de las manos a quienes en algún momento se plantearon el tema como una especie de estrategia política, aconsejado por algún gurú. Vos lo decís por Macri y por Durán Barba. Sí, exactamente, me adivinaste el pensamiento. Porque yo creo que en su momento se tuvo en cuenta lanzar un tema que provocara un revuelo en la opinión pública de tal naturaleza, y el revuelo ha sido tan profundo porque es un tema que estaba sin asumir desde hace mucho tiempo. En algún momento había que asumirlo, bueno, este es el momento, en el medio de un marasmo, de una situación. Pero ¿y por qué no se podía discutir esto? A ver, ¿por qué? Primero porque no había una iniciativa política. ¿Vamos a reconocerle algo positivo, Javier, a Macri? Sí, o sea, Javier, por eso iba a decir habilitó una discusión que venía siendo aplazada porque Cristina durante una década se negó a no que solo esto no se asumió, discutiera. sino que se negó, exacto. Sí, se negó. Ahora, cuando se discutió el tema del matrimonio gay, me llama, la atención de que no se haya discutido también este tema, porque cuando ustedes recuerdan, cuando fue el matrimonio gay, también hubo mucha participación, mucha discusión. Presión de la iglesia. De todos lados. La ley salió. Su santidad, el Papa Francisco, militó activamente en contra de la ley de matrimonio gay. Eso tenemos que recordarlo. Claro. Ahora, lo cierto que es un tema sumamente complejo, tiene 20.000 aristas. Yo creo que nadie puede decir que está absolutamente de acuerdo sin hacer algún tipo de razonamiento, sin flexibilizar un poco el pensamiento. No puede haber una respuesta lineal frente a un tema que tiene una enorme complejidad y repercute no solamente en la mujer, porque sin duda el hombre, más allá que se hubiera tratado de algún episodio violento, pero razonablemente planteado en la convivencia de la pareja, por supuesto que el hombre también tiene una activa participación en la generación de una nueva vida. Por supuesto que la mujer lo siente mucho más. Claro, es el cuerpo de la mujer. El tema, Bernardo, el hombre tiene una participación teniendo sexo, vamos a hablar claro. Tiene sexo y queda el embarazo, y después es la mujer la que tiene que hacerse cargo. Vamos a hablar claro. No estoy tan de acuerdo. Vamos a hablar claro.
Entonces, acá hay una primera división, una primera grieta. Bueno, se instala el debate, Claro. Quiero decir algo a la audiencia, perdón, que nos pueden escuchar en FM Voces, 101.7, por Facebook, en vivo, estamos a 107.7, perdón, la radio en vivo a través de Facebook, así que a todos los que nos quieran escuchar, y obviamente participar desde la página, también pueden hacernos todas las preguntas. Creo que el doctor Garín tiró por ahí alguna pregunta, o el tema, ¿no? Ya por Facebook. Sí, tiré el tema. Si quieren dejar opiniones, las leemos. ¿Cómo se instalará el tema en el piso, como se dice? Ya se instaló. Me acabo de sacar Bernardo la ropa de abrigo, está sacando la ropa. No, estábamos hablando en cuanto a cuál es el nivel de participación del hombre. Yo digo que salvo un error mecánico o una omisión mecánica, el hombre tiene una participación consciente, una participación consciente más allá del hecho sexual iniciador del tema, ¿no? Porque el hombre después sigue pensando cómo se va generando, cómo se va desarrollando ese nuevo ser, acompaña a la mujer en todo lo que viene después, en general, digo, pues hay hombres que no acompañan, pero en general los hombres acompañamos. Yo creo que de ninguna manera le es indiferente. Por supuesto, insisto que la mujer tiene un mucho mayor interés, en el buen sentido, en el tratamiento del tema, ¿no? Mira, yo voy a decir una cosa adelante, poco antipática. Dígala. Pero, digamos, hay argumentos a favor y en contra. No están bien tratados, no están bien expresados, se plantean muchas falacias de un lado y del otro, ¿no? Pero hay una cuestión que me parece que brota más allá de los argumentos y que yo la he advertido, por ahí estoy equivocado, pero la he advertido en muchas personas en los últimos días, que es que el tema del aborto en realidad pasa a un segundo plano, que lo que en realidad les molesta mucho no es la cuestión del aborto, es la cuestión del protagonismo que tomaron las mujeres y sobre todo las jóvenes, porque he escuchado a muchos que se dicen militantes políticos populares que están con las venas en el cuello hinchadas así porque no pueden tolerar ver marchas donde hay miles y miles de chicas jovencitas con un pañuelo verde. Algunas de ellas son lesbianas y se besan en la boca en público, y eso a algunos que se dicen compañeros les revienta. Entonces es eso lo que más les molesta, más que el aborto, es el protagonismo que tienen las mujeres, que tienen las chicas, y que están luchando por sus derechos con aciertos y con errores, ¿no? Porque muchas de las cuestiones que dicen del lemas o consignas del movimiento feminista son totalmente descabelladas o salidas de madre, pero digamos, no es eso lo que les molesta a algunos, Lo que les molesta es que se ha puesto en duda un modelo parental y un modelo de familia y un modelo de relacionamiento entre los géneros que ellos creían que era algo establecido de una vez y para siempre. Esta es una primera opinión, ¿no? Estoy de acuerdo con vos. Sí, yo también. Yo también opino eso. Es cierto. Sí. Adelante, coincido Javier, absolutamente. Bueno, primer punto. Entonces, en el primer punto estamos de acuerdo. Entonces hay que despejar. Vamos bien, Despejar y desmalezar eso. Seguimos esperando el té. Decirle a los muchachos que ya peinan canas y que se enojan con los jóvenes, primero que se ayornen un poco. Y yo y vos peinamos canas, ¿no? En el caso de Soledad, pero creo que no es esa nuestra. El Tano no peina nada, ni canas, ni no canas, ni nada. Sí. Entonces, primero desmalezar eso, que se blanqueen y digan, bueno, esto es una cuestión generacional que a mí me molesta, pero no que busquen cualquier argumento. Bueno, ahí yo te interrumpo un segundo, porque también este tema de alguna manera está atravesado por la política, nos guste o no nos guste. Claro que sí. Atravesado por la política, por el sexo, por los sexos, el género y por la edad, porque mayoritariamente los jóvenes están apoyando la ley de después. Y quiero agregar otra cosa, también hay una hipocresía reinante, porque también de eso tenemos, o sea, reina una hipocresía. Yo no puedo creer gente que uno conoce o trata o lo que sea.
ha vivido situaciones, no puedo decir, pero bueno, conozco situaciones de estas y que hoy defienden a rajatabla que Claro, la ley no debe sí. salir. O sea, esa hipocresía también agobia, es deleznable. No, o sea, ¿por qué? Todos conocemos todos a esos gente que factores habla en Exacto. contra del aborto y a favor de No la seamos vida. hipócritas. Y sabemos que esa gente, muchos de ellos se han practicado aborto, lo han practicado su mujer, su hija, Sus su amantes. hermana, sus amantes. Y Entonces bueno. revienta un poco esa hipocresía también, ¿no? Sí, ahora hablemos, aunque sea tangencialmente, de qué manera la política está utilizando el tema también. Me parece que es importante porque, como yo decía hace un rato, me parece que el Parlamento está dando un buen ejemplo Claro que de lo sí. que debe ser un Parlamento democrático, eficiente, eficaz, etcétera, etcétera, por primera vez en muchos años. Pero aparecen intentos de tomar el tema con una finalidad política, bastardeando el tema, porque se bastardea el tema así, para utilizarlo en una especie de chicaneo contra el gobierno o a favor del gobierno, por unos y por otros, ¿no? Sí. Entonces, este es un tema jorobado que termina contaminando la cuestión. Afortunadamente no es mayoritario el tema, cómo se infiltra con intenciones aviesas y se quiere atravesar el tema. Yo ¿no? creo que en este caso no se dio eso. No se dio tanto. O sea, Sí. podemos decir, bueno, sí, Macri ¿Vos por ahí tiró crees este tema ¿Vos para... crees que las ocupaciones de las escuelas, de los colegios, no tiene cierto tufilio a intencionalidad política? De los 11 colegios, mirá que Buenos Aires tiene... debe Sí, tener, por qué sé yo, supuesto. no sé, 120. Hacen política los chicos. Hay en los 11 centros de colegios que estudiantes. bueno, por eso. Pero a ver, vamos a lo siguiente, Bernardo. Yo lo que advierto por el cruce de opiniones, ¿no? Lo que advierto es que acá no se da una división partidaria sobre este tema. Todos los bloques No. tuvieron que dar libertad de conciencia y los que no la dieron se produjeron rupturas de bloque. Sí, eso es importante, yo me olvidé de decirlo. Entonces, acá tenemos un tema que... Están en funcionando el los cual- legisladores cabalmente, realmente. Claro, en el cual hay legisladores del PRO que están a favor del aborto y otros que están en contra. Legisladores del Frente para la Victoria que están a favor y en contra. Sí. Del PJ que están a favor y en contra. El Frente Renovador lo mismo. Porque, por ejemplo, Cecilia Moró está a favor, participó en la redacción de la ley y Sí. Graciela Camaño Maño está en contra. Bueno, Sí. ahí también vemos otra cuestión generacional. Sí. Después, lo mismo pasa en cada uno de los bloques y se ha dado incluso el caso de un diputado que era de socialista y se tuvo que ir porque el socialismo prometió que iba a defender esta postura y el tipo no la quiso defender y lo echaron, cosa que está muy bien hecha, ¿no? Porque si llegó con una posición y con un programa no puede darse vuelta y tomar otro. ¿Me explico? Si alguien hubiera tenido la lapicera para hacer la agenda de los temas argentinos, pregunto, ¿este tema estaría en primer lugar para resolver? No, pero es uno de los temas Pero que es tenemos un que tema... ver. No, pero es un tema que requiere, Oye, requiere tratamiento, no sé. Ahora, Hoy escuchaba, porque no acá te requerir- dicen... en otro contexto no tendría que haberse dado el tema. ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por A qué? ver, porque solo Quizás se puede... Hoy más escuché, sereno, más hoy escuché sereno a un, para a un discutir. diputado No. de Mendoza y me dio vergüenza por ¿Qué la dijo? por la ignorancia y la falta de argumento. Te digo la verdad, un diputado creo que es socialista o de intransigente, no sé, de Mendoza. Dice, ¿cómo vamos a estar discutiendo esto cuando... ¿Por qué no hablamos del precio de la garrafa en Mendoza? Sí. Ah, ¿Qué tiene que ver? ¿qué ver? Que hable del precio de la garrafa, eso hablan todos los días en la radio. ¿Qué tiene que ver eso con el tema del aborto? ¿Por qué no se puede hablar de las dos cosas? Podemos hablar de todo, claro, no solamente. O Hoy sea, esto está tomando yo realmente- preponderancia. No se habla de las dos Realmente cosas, a mí ¿no? me parece verdad. Sí, pero esto se discute hoy, pasa la Claro, votación y se y ya terminó. está. Y después hablaremos Sí, del precio inclusive de la habría que ver garrafa. qué pasa en el Senado. Yo Claro. pensaba, muchos dan por cierto y
inevitable que se sancione la ley, pero yo creo que de diputados va a salir, pero habrá que ver qué pasa en el Senado. No sé no si es tan sale pacífico el tema del Senado, porque tiene mucha preponderancia las provincias del norte, que tienen una raigambre religiosa muy profunda, y además los legisladores están muy conectados con sus gobernadores y reciben órdenes directas de los gobernadores, que no es el caso, por supuesto, de los diputados. Claro, exactamente. Habrá que ver. Mucha gente está dando por hecho el tema, pero no es tan simple, no va a terminar. No, pero lo que sí yo porque creo, tiene un intenso debate, así que no. Lo que sí yo creo es que puede ser que no salga la ley, pero si no sale, será en esta oportunidad, pero en 2 años va a salir. Cuando se produzca la renovación legislativa, va a salir por un motivo muy simple, Bernardo. Digamos, quedó demostrado que es un tema que se tiene que resolver. Y esto no se vuelve para atrás. Así como no se puede volver a Cristina, no se puede volver a Menem, tampoco se puede volver en los temas que la sociedad está empezando a discutir, en donde las encuestas están revelando que cerca del 60% de la población está a favor de la ley de despenalización del aborto, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo pasa el tema por los partidos políticos, o lo que queda de los partidos políticos? Si bien decimos que se ha dado libertad de conciencia y de acción acá del legislador, lo cierto que también los partidos deberían tener una postura más o menos cohesionada, como para exponerle al electorado, es que hay partidos que la tienen y otros que no. Es que nunca se discutió, por ejemplo, en el peronismo. Porque es un tema que divide, entonces lo prefieren no discutirlo. Siempre se fue pateando para adelante. Claro. Nunca hubo una postura, ni aún en vida del mismo Perón, que yo recuerde. Vos sos un estudioso más que yo de yo te digo, tiempos de Perón. Vamos por los partidos de izquierda, claramente tienen posición fijada a favor del aborto. No podría ser de otro modo, porque en la República... Yo quiero aclarar algo, porque sin querer uno a veces habla y dice cosas que por ahí no son. A favor del aborto. Están a favor del aborto seguro, legal y gratuito. De la despenalización del aborto. No que uno está a favor del aborto, a que la gente vaya y a ver, porque viste, parece como si fuera una cuestión simple, porque parece como que se habla de una cuestión simple, que se aprueba esta ley y todas las mujeres o niñas van a salir y van a abortar directamente. Entonces, no es que se está a favor de la... No, ¿quién va a estar a favor? No, estamos a favor de que si hay una situación en la que una mujer está padeciendo lo que fuera o el motivo que la lleva a tener que abortar, no lo tenga que hacer en situaciones exactamente inseguras para su vida. O sea, de eso estamos hablando, de las mujeres pobres, marginadas, que no tienen otra salida a veces, lamentablemente, o que sufren violencia de género u otras situaciones que las rodean de índole social, económica. No pueden, o falta no de tienen, educación sexual. Bueno, ahí también era otro tema que quería plantear, o sea, también hay otro trasfondo acá social, es el educativo. O que no tengan un futuro claro para poder traer a la vida un nuevo ser, el motivo que no sea el mejor momento. Y quedaron embarazadas. No es hablar libremente del aborto, claro, exactamente. Porque algunos dicen, bueno, pero es la ignorancia. Sí, es la ignorancia, sí. Y también ocurre en casos en que no media la ignorancia, sino que puede haber un accidente. Exacto. Puede haber un método de prevención que falló y una mujer quedó embarazada y no lo quiere. Claro, no quiere, no puede, o el motivo que ella no tenga. Lo puede. Algunos dicen que habría que hacer esto que dice Soledad, que en realidad sería priorizar la planificación familiar, el uso de los métodos anticonceptivos. Pero es que no es excluyente. Claro, no es excluyente, claro. Pero empezar hablando de lo otro para llegar a la conclusión, bueno, si es necesario el aborto, bueno, que sea libre, que no esté penado, que sea en un lugar público, que sea gratuito, que sea en condiciones de salubridad óptimas. De eso se trata. Garantizar la vida de la mujer. De eso se trata, porque acá está mal planteado. Está mal planteado, ¿no? claro. Sí, porque sí. yo, Está escucho, incluso, discúlpame, ¿no? Como ahora vos das tu opinión, pero, escucho mucha gente de espacios políticos, incluso de espacios políticos, yo soy peronista, estamos en un programa que hacemos desde el peronismo o que cómo planteamos desde acá la situación. Compañeros que también comparten la idea del peronismo, que son militantes y todo, y la verdad que no puedo creer que planteen
hasta desde ese lado, leí por ahí un posteo de Facebook, no sé si lo viste, Javier, me llamó mucho la atención, Sí. hablaban de que profanaron la tumba de Evita porque alguien le colgó un pañuelo verde. Bueno, sí. Bueno, a ver, ridiculece, digo, llegan hasta ese ridiculece. punto, digo, a ver, ¿Ocurrió eso? no sé si ocurrió o no ocurrió, alguien supongamos lo puso. que alguien puso, Alguien un puso pañuelo verde en la tumba de Evita. Evita, Eso ¿cuál no es es? profanar No es la profanar. tumba de Evita. O sea, digo, por ejemplo, eso, lo que uno ve en las redes, o lo que sea, que hablan desde ese lado. No sé, no me parece serio el planteo, por en eso ese digo. caso individual está indicando el error que ha cometido el que lo puso, porque ha confundido absolutamente todo lo Claro, que por se está discutiendo. eso, Es un caso pero individual. llevarlo. Pero tampoco vamos a decir profanaron la tumba, dejémonos de jorobar. O sea, Pero seamos bueno, serios, ¿no? Digo, o sea, hasta esas cosas se llegan, ¿no? Claro. Digo, ¿Vos recordás como para decir, alguna- estoy en alguna- contra de la despenalización del aborto. ¿Alguna discusión histórica? Yo lo que quiero plantear, lo que Respecto al quería tema. terminar de plantear Sí. es lo siguiente. Primero, está mal planteado el tema del aborto, Ahí por está. eso se desnaturaliza la cosa. Primero se habla de un derecho al aborto. Cuando uno habla de derecho, en el derecho, en el orden jurídico y con el lenguaje jurídico, Sí. derecho es la facultad de poder alcanzar algo que se estima valioso. ¿Me explico? Sí, un bien jurídicamente Un protegido. bien jurídico. Sí, señor. Nadie está mal planteado desde los sectores del trotskismo, de la izquierda, del feminismo extremo, hablar de derecho al aborto. En todo caso, lo que tienen que decir es el derecho a recibir una adecuada atención médica y sanitaria la mujer que se encuentra en una situación en la cual tiene que abortar. Hablar de derecho al aborto ya es un error de comunicación muy Claro. grosero que han cometido estos Sí, sectores. no solo tiene que abortar, sino que decide Por abortar. eso yo no estoy de acuerdo cuando dicen, por ejemplo, dijo hoy Lustó y dicen algunos, acá hay este choque o una colisión entre dos derechos, el derecho en expectativa del feto a desarrollarse y nacer y el derecho de la madre. ¿El derecho de la madre de qué? A ver, dicen, no, el derecho sobre su cuerpo. No es eso lo que estamos discutiendo. Es una discusión equivocada esa. Ahora, primera cuestión. Segunda cuestión. Plantean desde los que se oponen al aborto, dicen, somos pro vida. Entonces ya empiezan de arranque con una descalificación. Entonces todos los que no compartimos su posición somos pro muerte. Claro. Estamos a favor de la muerte. bueno, ahí Claro. cuando Entonces la ya discusión empezamos con una descalificación. Con una descalificación, inaceptable. exacto. Entonces yo no la acepto, la rechazo. Lo escuché a ese padre Pepe la otra vez. Sí. Será muy bueno como cura en las villas, pero la verdad las cosas que dijo fue una vergüenza y una mentira. Aparte son mentira. Sí. Porque sostuvo el padre Pepe, y los curas no deben mentir, porque hay un mandamiento que dice no mentirás. Entonces, no tienen que mentir. Entonces, vino a plantear que el aborto era una cuestión impulsada, que los que están sectores de izquierda que lo dejaron impulsando el aborto están financiados o están Alentados. respondiendo a Sí. las directivas del Fondo Monetario Internacional, de la Fundación Rockefeller, de la Fundación Ford, de Kissinger, de la Comisión Trilateral y de Richard Nixon, que ya está hace años que ha fallecido. Entonces yo digo, un cura no tiene que mentir. Primero, ¿no? Por más que sea un cura de la villa, y yo respeto el trabajo villero, Por supuesto. es mentira que los que planteamos la despenalización del aborto seamos títeres estúpidos dirigidos por la Comisión Trilateral y por Kissinger. Entonces eso es mentira. No hay que descalificar al que piensa distinto. Empecemos por respetar. Si no respetamos, es muy difícil discutir. Es lógico que un cura esté en contra, esa es la posición de la Iglesia, pero no tiene por qué llamar asesino al que no piensa distinto, al que no piensa como él, o llamarlo vendido a los poderes internacionales. Entonces hay que empezar por respetar. Segunda cuestión, tercera cuestión. De lo que estamos hablando acá es, yo estoy en contra del aborto, Bernardo, no quiero que nadie aborte. Estoy planteando una preocupación
que es real, ante una situación real. Quiero que aquellas personas que se ven en el caso de tener que abortar por lo que sea, no lo tengan que hacer en forma clandestina. Exacto. Exponiendo su vida y terminando en un quirófano de un hospital público donde después hay que gastar un montón de dinero para tratar de salvarle la vida cuando se pudo haber prevenido y evitado esa situación. Y Exacto. muchas veces, lamentablemente, mueren. Mueren porque le agarra una abortera en la villa, donde sea, clandestina, en cualquier lado. O en una casilla de la villa, le mete una aguja y hacen cualquier desastre. Ya fue mal planteada la discusión, como decía Soledad, que en realidad se planteó como que el aborto tiene que ser una institución puesta sobre la mesa para ser utilizada por todos libremente. Claro, no es así. Y no es así. No. Parecería, según lo que decís vos, yo estoy de acuerdo, que el aborto debería ser la consecuencia final de una decisión tomada, en principio por la mujer, que decide interrumpir pero aparte, el curso del embarazo en las mejores condiciones posibles. La mejor manera, ¿no? ¿Sabés cuál es de evitar el aborto? Es que esto se pueda discutir abiertamente. Claro. No sin que esa sea hipocresía reinante, que no sea tabú, por favor. Entonces, que las chicas y los varones... Discúlpame, ¿no? Sí. Ahora seguís. Hoy le comentaba a Javier, veía cómo cantidad, o sea, este protagonismo que tiene la mujer, que decía él, pero sobre todo también las mujeres, los hombres, los jóvenes. La cantidad de jóvenes que vi hoy temprano, que marchaban hacia la Plaza del Congreso para establecerse allí y, bueno, estar manifestándose en favor, todos llevan pañuelitos, pero cantidad de jóvenes, la verdad que me gusta ver eso, me gusta ver esa participación, sobre todo de la juventud, de las chicas y los chicos de 18, o sea, adolescentes, chicos. Tengo una sobrina que hace un rato también iba a hacer la vigilia, y se iban en forma voluntaria. A ver, no hablamos de política, hablamos de la cuestión, pero estos chicos iban en forma voluntaria ahí manifestando esta preocupación. Seguramente cantidad, o sea, el tema es mucho más candente en la franja etaria, de claro, chicas, de los jóvenes. de Sí, jóvenes, bueno, sí. por el tema de la libertad sexual, por el tema del acceso a una pero qué cantidad conciencia, de porque circunstancias están que facilitan las ellos, relaciones, o sea, y todo lo son demás. conscientes de lo que están planteando, saben lo que y son las primeras interesadas Sí. en que el tema tenga un curso Claro. distinto. Pero aparte al hay que se una plantea hoy cuestión, en día. Bernardo, vamos a hablar claro. Si la iglesia o iglesias evangélicas, Sí, de otros credos, sí. otros credos, no necesariamente la Iglesia Católica, pero también la Iglesia Católica, quieren combatir el aborto, vayan y convenzan a las chicas para que no aborten y a las mujeres. Hagan campañas de concientización, de prevención, o de simplemente traten de convencerlas. ¿Cómo hacen en otros países? ¿Cómo hacen en España? El Opus Dei en Argentina quiere que se prohíba. A ver, esto te pregunto. Sí. Claro. España fue uno de los países más católicos de la historia. Conservador. Con los reyes católicos, Sí. con el generalísimo Hace 8 Francisco años creo que está Franco. vigente la posibilidad. Despenalizaron el aborto y no pasó nada. No pasó nada. Y el Opus Dei español, y esto te lo digo porque en algún momento se acercaron a mi hija para tratar de sumarla a sus filas, ¿me explico? Y se dedica a hablar con las chicas y a hablar con los varones para inculcarles que no aborten, pero no tratan de meterlos presos. A ver, está bien, porque no tienen el poder, no tienen no tienen el poder. Si lo tuvieran, tal vez lo harían, pero como no lo tienen, tienen que ir a tratar de convencer. Que hagan lo mismo en Argentina, que vayan y convenzan, que den clases de educación sexual, de prevención, porque también estos sectores religiosos que confunden el Estado con la confesionalidad religiosa y están muy equivocados, porque en Argentina el Estado no es confesional, esto no es una teocracia. Acá hay libertad de culto y acá cada uno decide la religión que quiere con su libre conciencia, y eso no es impedimento ni lo pone en una situación desventajosa ante la ley. Entonces todos podemos ser lo que queremos. No puede venir nadie de una religión a querer manejar nuestra vida privada sobre la base de sus criterios religiosos, o imponerle a los demás, a los que no creen, algo que ellos creen. Entonces, esto es un principio constitucional básico de nuestra Constitución.
Entonces, lo que no pueden hacer es intentar transmitir sus posiciones dogmáticas, teológicas. La población lo que tiene que hacer, lo que se debería hacer y lo que se ha hecho en países católicos, en muchísimos países católicos, Sí, vos hablaste de España. es España adoptar es una súper medida, una católico. legislación que tiene que ver con cómo resolver una cuestión sanitaria. ¿Mm? ¿Sabías Y- que en Sí. China está permitido Para- Que no también? está- Para, que China no está- no solo está permitido, sino que además fue durante uno de los Desde métodos, 1975. uno de para los métodos que regular usó la Mao población. Zedong. Claro. 1975, desde 1975 en China está la despenalización. Lo que pasa- del aborto. lo que pasa que- Uruguay también, o sea, sin ir más lejos. Claro, Yo creo Uruguay que está- no veo que Uruguay está sea mal un planteado. colmo de la depravación No. y del degeneramiento, ¿no? Javier, está mal planteado el proyecto, creo yo. No, se fue muy corregido el no proyecto, solo, no no es lo solo que me se parece, presentó no, porque no cubre originariamente. lo que inicialmente empezó a plantear Soledad y que luego aparece en el curso de la postura tuya y lo que yo pueda decir, que es, hay una cantidad de cosas más allá del aborto, Claro. que son previas Pero al sí, aborto. Está establecido, ¿no? No, En el no, proyecto. el tema de organizar la educación, la planificación familiar, Sí. la educación sexual en los establecimientos educativos, la infraestructura de salud que se requiere Y sí. para captar esta cantidad de mujeres que van a venir a ¿Qué plantear cantidad? La cuestiones. misma que llega con hemorragia a los hospitales. Sí, no, sí, eso Porque le le pasa hicieron a un todos. aborto clandestino. No, pero pará, cuando se apruebe el A ver, proyecto, vamos a una cosa. van a empezar a llegar las mujeres, las no mujeres con- que tienen Karim, recursos, no con ¿a dónde van a hemorragias. ir, Bernardo? Perdón, no van a empezar a Las ir mujeres que tienen con- recursos y obra social y clínica, ¿a dónde van a ir? ¿Van a ir a un hospital público? No, van a una clínica privada y pagan. Claro. No, está bien. pero Pagan. voy a esto. Pero lo Pueden ideal hacerlo. sería La mujer pobre que el no. sector público de salud se organizara de manera tal para absorber Y se va a la organizar. cantidad, Van a tener que la organizar. cantidad de Sí. pacientes Pero no te mujeres creas que Pero son que se sí. van a empezar a presentar, Pero porque sí. lo que hay que hacer es no ir en la última instancia, No, sino hay que prevenir. Hay que prevenirlo, Bueno. y de alguna manera empezar a tomar el tema antes que termine en una hemorragia. Claro, bueno, sí, pero sí, primero hay que empezar a tratar el tema, abordar el tema antes de que la Yo- mujer esté sufriendo yo- un embarazo no deseado. Claro que sí. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con prevención. Pero, casualidad, Bernardo, y a esto voy, los sectores que confunden el Estado con sus creencias religiosas, Sí, de acuerdo. No, está bien, los sí. sectores que quieren hacer de la sociedad una gran confesión religiosa, están totalmente equivocados, a tal punto que en Argentina y en muchas provincias se han opuesto a la educación sexual en las escuelas. Claro que sí. sí. Entonces, por un lado, ¿qué quieren? ¿Qué quieren que, digamos, acá hay una concepción religiosa que piensa que tener sexo es para tener hijos? Y yo no pienso así. Yo pienso que tener sexo es para disfrutar de la vida y también, a veces, cuando uno lo decide, tener hijos. Podés tener hijos. ¿Me explico? Yo- Entonces, no nos vengan a imponer modelos de vida que quieren ellos para sí, que lo practiquen, el Opus Dei que lo practique entre sus miembros. ¿Me Claro, explico? está bien. No, Me lo tenés razón. imponga a mí. Tenés Yo quiero razón. tener sexo libremente y responsablemente, no quiero que solo tener sexo para tener hijos. ¿Me explico? O como hacen los judíos ortodoxos que tienen el mismo pensamiento o los musulmanes. Entonces no me vengan a imponer eso, primero. Segundo, dejen que se eduque en las escuelas y en los colegios públicos y privados, religiosos o no, que se le explique a los chicos cómo evitar el embarazo. Bueno, ¿Cómo Perfecto. evitar el embarazo? Sí, ahí está. en Y este entonces aspecto- ahí vamos a evitar el aborto. Y Pero sí. ¿qué quieren? Quieren que si tienen No. sexo tengan un hijo. No, Claro, no es así. no. Eso es una idea religiosa, es una idea de una minoría religiosa en el mundo, que son los fundamentalistas, sean católicos, judíos o musulmanes. Tienen esa concepción. Sí. sí, yo no obstante lo que vos decís, yo tampoco lo veo al Papa actual desplegando una campaña No, por explosiva supuesto que no. contra el tema del aborto en la Argentina. Yo creo que al contrario, a partir de la presencia de Francisco en el Vaticano, yo creo que el tema del aborto pasa dentro de todo razonablemente por la discusión argentina en este momento, ¿no? Seguro.
Ahora, yo tengo... Yo quisiera proponer algo, si les parece bien. Una breve pausa, una breve pausa. Tomamos un vasito de agua o un té. No, vamos a tomar el té. El té. Con las masitas que tenemos acá dispuestas. Sí, por supuesto. Hay unos bizcochitos de grasa muy ricos. Mira vos. Y seguimos. Bueno, Cano, vamos. Nuestras vías de comunicación. Conectate. Contactate. www.fmvoces.com.ar Qué debate intenso. Seguimos debatiendo. Qué debate intenso. Discutiendo. Creo que así como estamos debatiendo nosotros, se está debatiendo en el Congreso, se está debatiendo en la sociedad este tema de despenalización del aborto. Seguimos discutiendo acá. Sin duda. Y muy intensamente. A los oyentes cuando en realidad tampoco estamos entre nosotros. No, la idea es debatirlo. ¿Por qué vamos a esclarecer a nadie? Cada uno tiene su opinión y su forma de pensar. Que a partir de un medio como la radio podemos darle un poco de claridad a ciertos temas. Yo decía en el intermedio que si bien estoy de acuerdo con tratar el tema del aborto hoy y aprobarlo hoy o mañana, tengo cierto prurito respecto de esa vida latente, y pienso que debió el proyecto haber contemplado una cantidad de situaciones previas antes de llegar a alentar o de alguna manera facilitar la decisión del aborto con un aval legislativo o normativo, ¿no? Esto es lo que yo estaba planteando. Bueno, a mí lo que me parece, Bernardo, es lo siguiente. Primero, hay una ley nacional de salud reproductiva donde está prevista la educación sexual y eso no se cumple. Exacto. Pensemos por ahí. Y no se cumple muchas veces porque hay prejuicios eso pregunto, religiosos. ¿por qué? Porque la Iglesia impide que o obstaculiza o desalienta que haya enseñanza sexual en las escuelas. ¿Y por Yo qué? quiero saber por qué. ¿Cuál es? Quisiera saber por qué. En las provincias, sí. En el interior. En el interior. Bueno, por una concepción evidentemente equivocada, porque digamos, creo que esa no debe ser la postura del Papa, que está en contra de la educación sexual. Me parece que esos son prejuicios de las iglesias conservadoras del interior, ¿no? Claro. Eso por un lado. Segundo,
se introdujo un artículo que yo creo que se introdujo una disposición que yo creo que está bien porque existe en muchos países. ¿Cuál es, que Javier? Es que no va a la mujer y inmediatamente le hacen el aborto, sino que lo solicita y Sí. hay 5 días Sí. y con la obligación de suministrarle las alternativas. Información 5 sobre días las de reflexión alternativas. y de conocimiento. digamos. Claro, Sí. y dentro de los 5 días le tiene que hacer el aborto, pero tiene que existir una instancia de información. ¿Qué pasa Tercero, ¿Qué pasa con el tema de la objeción de conciencia de los médicos? de los médicos? También se Es un resolvió. es un tema importante. Porque las feministas extremistas Sí. que pretendían que se obligara a los médicos. Ellas resulta que son dueñas de su cuerpo, dicen, Sí. pero pretendían que se obligara a los médicos que no tengan objeciones de conciencia. ¿Cómo y que no? se- y Hay que médicos contra- que pueden no hacerlo, Claro, bueno, tiene que Niegan el elegirlo. juramento hipocrático. Claro. Ojo que se está planteando también el tema del Bueno, juramento. algunos médicos Sí. pueden opinar así, otros no Otros- opinan así. otros no. El tema es que si un médico no está de acuerdo, no lo puede obligar Claro. la ley a que practique un No, aborto. y eso me ¿eh? parece perfecto. A mí me parece perfecto. ¿Cómo Entonces lo van a- eso también se corrigió porque esa barbaridad que promovían las feministas Las extremistas, extremas. sí, hablemos de las pero extremas. fueron las que el proyecto Ahora, original planteó una fue duda, corregido. una duda práctica. Si bien se aclaró el tema de la objeción de conciencia, ¿cómo sería que una mujer tiene que acudir a un establecimiento público, que habría una lista de profesionales Exactamente. donde estos tienen objeción de conciencia y estos no la tienen? Exactamente. Los que Bastante- tienen la objeción de conciencia se tienen que a manifestarla expresamente. previamente. Sí, entonces se buscará un profesional que no tenga objeciones de conciencia. Lo que no puede existir es una objeción institucional. No puede, por ejemplo, el Gandulfo. El establecimiento. El Gandulfo Claro. decir, nosotros objetamos, somos objetores, como bien. hospital no hacemos aborto. No, eso queda prohibido. Tienen que buscar de alguna manera algún profesional que cubra ese requerimiento. ¿Me explico? Y las clínicas lo mismo. Supongo, no lo sé, pero supongo que cuando el establecimiento hospitalario pertenece a una confesión religiosa, esa obligación Ahí es está probable, exceptuada, claro. ¿no? Claro. Sí, Soledad, perdón. No, lo que estaba diciendo Javier está bien. Eso a mí está... me parece que en general es positivo, es importante que en este momento estemos discutiendo el tema del aborto Sí. y que de alguna manera se dé vuelta a la página en una situación que lleva tanto tiempo sin ningún tipo de resolución ni amparo legislativo, de modo tal que me parece trascendente, Sí. más allá de que siempre van a faltar detalles e instrumentos complementarios en toda decisión que se tome, sobre todo en un tema tan importante. Volviendo al tema de la iglesia que planteaba Garín con mucho énfasis, yo Ojo, reitero, que se entienda bien. A mí Yo me da la impresión que en me esta parece etapa que, de la me iglesia, parece que la iglesia tiene que marcar su postura, Me pero no parece que- tiene que imponerla. Javier, me parece que en esta etapa de la Iglesia Católica, con el liderazgo de Francisco, no se ha planteado una situación reaccionaria respecto del tratamiento de un tema como el aborto, y en buena hora, y esto es positivo, no obstante las rémoras que todavía tiene la Iglesia Católica Apostólica, que se manifiestan en los hechos de corrupción, abuso, Bueno, eso es etcétera, otra etcétera. cuestión. Pero me parece que en este tema yo pensé que se iba a venir una especie de andanada de los sectores mayoritarios de la Iglesia Católica. No, se y han yo manifestado creo que con moderación. ha habido una consigna que viene desde muy arriba, o sea, desde el Vaticano, para moderar las reacciones. Fíjate vos que han hecho coincidir prácticamente con la salida de Monseñor Aguer de La Plata, que Correcto. él era el vocero del sector más, no sé si reaccionario, pero más de derecha de la Iglesia Católica Apostólica Romana en la Argentina. Y yo creo que eso no obedeció a la voluntad de Monseñor Aguer jubilarse, sino que ha habido una señal de mucho más poder, que es del Papa, para que había llegado el momento que dejara de ser él el vocero
de un sector importante de la Iglesia. Y tal es así que nadie más habló, digamos, a nivel de obispos u arzobispo, del tema del aborto. Lo que ha habido son manifestaciones de algunos curas aisladamente, pero no ha habido ningún tipo de planteo de jerarquía de la Iglesia Católica. Sí, eso puede ser. Me parece que eso ha sido importante. Sí. Y el resto de los credos tampoco, ¿no? Han constituido una coordinadora del derecho a la vida, etcétera, para oponerse. Se está manifestando públicamente. Lo cual es correcto. Está bien, sí. Está bien. Cada uno tiene su posición respetuosa, perfecto. Está muy bien. Ahora, volvamos un poco y tratemos de rescatarlo, además del tema en sí, de lo que significa el aborto, todos los demás hechos positivos que hay alrededor de esta discusión. Yo creo que el rol del Parlamento es importantísimo en este momento, y me parece que es el mejor ensayo para que el Parlamento asuma una cantidad de temas que están presentes, no sé si del mismo valor que el aborto, pero de la misma trascendencia, y de los temas que se vienen con este protagonismo de todos los legisladores. Y si bien no somos inocentes, no puede haber nunca libertad de conciencia en el ejercicio de la tarea legislativa, que se deben siempre a un movimiento político. Seguramente, pero cuando el movimiento político no tiene acuerdo ni lo pone en su programa, claro, entonces tiene que dejar libertad de conciencia. Bueno, ojo que si lo planteas así, en realidad los movimientos políticos no tienen postura a tomar respecto de ningún tema en este momento en la Argentina. Por ejemplo, el Partido Socialista siempre tuvo y tiene una posición a favor de la despenalización del aborto, y por eso un diputado que cometió esta gaf fue defenestrado. Claro, fue defenestrado, y con razón, porque el hombre llegó por con un programa. Ahora, en el caso del peronismo que decía Soledad hoy, yo encuentro, hay multitud de posturas, ¿no? Sí. Entonces hay una diversidad de posturas, así es. Y fundadas, cada una fundada, digamos, no son arbitrarias. Pero a veces son arbitrarios los argumentos. Entonces, por ejemplo, Ginés González García, que fue ministro, es peronista, fue ministro de Kirchner, ha explicado claramente por qué, dio los argumentos por los cuales él está a favor de la despenalización y de la realización del aborto en los hospitales. Él lo explicó. Entonces, uno puede estar de acuerdo o no, pero no me vengan a decir que hay una posición que rige para los médicos o para los peronistas, porque he escuchado muchas veces en los últimos días, incluso en la Cámara de Diputados, algunos de los diputados que se expresaron hoy, decir, también faltando a la verdad, que Perón ya había fijado una posición porque era católico. Y yo quisiera, si me permitís, leer un texto que escribí hoy, muy breve, un aporte historiográfico sobre las relaciones de Perón con la Iglesia. Porque no nos tomen de tontos, ¿no? Hubo una situación muy clara de enfrentamiento de Perón con la Iglesia, que no es propio de un católico practicante. Fue clara y quedó en la historia. Así que le costó la excomulgación. Exactamente. Le costó y el gobierno, ojo. Y en parte el derrocamiento. Entonces no nos digan es más, lo acusaban de masón. Vos recordás que lo acusaban de masón, decían que era masón. Bueno, un poco cansado de que los nacionalistas católicos quieran adulterar la historia mostrando a Perón como un nacionalista católico, voy a explicar algunas cuestiones que al parecer algunos no entienden o no quieren entender. Hubo y habrá muchos católicos peronistas y muchos peronistas católicos, pero no son sinónimos. Y cuando Perón hablaba de que la suya era una doctrina profundamente cristiana, decía con toda intención, cristiana, no católica. Porque jamás aceptó que la Iglesia dictara su política y jamás fue un católico practicante. Como bien señala Raúl Leguizamón, un amigo, dice, Perón se inspiró en la doctrina social de la Iglesia para sus políticas sociales, pero nunca le llevó el apunte a los dogmas. Perón era lo suficientemente inteligente como para no ser ateo y lo suficientemente sensato para no ser clerical. Está bien. Exactamente es así. Cristiano, dijo Perón, no católico. Ergo, se trata de los valores cristianos, no de los dogmas de la Iglesia. Por eso Perón, que era cristiano, sanciona la ley de divorcio vincular. Mis abuelos, Bernardo, se divorciaron
cuando estuvo en vigencia la ley de divorcio vincular de Perón en los años 50. Claro, en la 14394. En contra del no me dogma de acuerdo la bien. Iglesia, lo que le costó un durísimo enfrentamiento. Perón llega al poder aliado inicialmente con la Iglesia, pero a partir de 1953 se enfrenta con la Iglesia, entre otras razones por la creación del Partido Demócrata Cristiano y la decisión del clero de retirarle paulatinamente el apoyo político. Perón y la Iglesia tuvieron un enfrentamiento terrible que concluyó con la caída de Perón. La Iglesia participa en su derrocamiento. Está bien, digamos, había muchos católicos que lo apoyaban a Perón, pero la jerarquía eclesiástica apoyó su derrocamiento. Uno de sus hombres, el general Lonardi, católico practicante, es jefe de una de las facciones que lo derroca a Perón. La mayor marcha opositora a Perón la organiza la Iglesia, los la obispos. marcha del Corpus Christi. Muchos peronistas fanáticos respondieron con fanatismo quemando iglesias. Obviamente que eso no lo alentó Perón, pero existió. Sí, además Algunos está dirán, eran infiltrados, no sé. el episodio no sé. de los obispos Tato y el otro se llamaba, no me acuerdo, cuando él los obliga a irse del país. Claro, claro. Se exilian. Estos errores vuelven fueron al Vaticano. aprovechados por los gorilas para sumar católicos a sus filas, y de hecho en el bombardeo del 55 los aviones navales llevaban la leyenda Cristo vence y pintadas cruces en las alas y el fuselaje. Durante años en su exilio Perón trató de superar esa enemistad con la Iglesia, y le costó bastante porque hubo mucha renuencia en el Vaticano y en Roma. Recién antes de su regreso al país pudo conseguir que lo recibieran en el Vaticano una sola vez. Francisco Franco lo criticaba duramente por su pelea con la Iglesia. Perón no concurría regularmente a misa. No sé de dónde sacaron que era un católico militante. practicante. Él vivió durante muchos años en concubinato con Evita y con Isabel, y solo se casó con la primera por presión del ejército. Y con la segunda porque si no el Vaticano no lo recibía, no aceptaba hablar con él. Esto no significa que no las quisiera como esposa. En realidad a Perón le importaban poco esas formalidades, ¿no? En sus conferencias en la Escuela Superior de Guerra habla de las 5 sinarquías y una de ellas es la Iglesia Católica. ¿Me explico? Pactaba con la Iglesia porque la consideraba uno de los mayores factores de poder en la Argentina, no porque fuera un católico practicante. De hecho, aprendió la elección de 1955 y nunca más volvió a pelearse con la Iglesia, porque le había costado, en buena medida, había precipitado su derrocamiento. Entonces, bueno, no voy a continuar con esta cuestión, pero sí señalar que hay que dejar de querer adulterar la historia para presentar algo que no es, para defender una postura presente. Entonces, dentro del peronismo hay católicos practicantes y hay quienes no lo son. Hay quienes están a favor de la despenalización del aborto y quienes están en contra. Y eso no los hace a unos más peronistas que los otros, y no tienen derecho aquellos que dicen, invocan la doctrina peronista para invocarla en este tema. Qué bien que pudiste hacer este refresco de Perón, es importante porque aclara una cantidad de cosas, ¿no? Los que utilizan a Perón para un lado y los que lo utilizan para otro, así conforme su propia postura Claro. política, dentro del peronismo y fuera del peronismo, sí, ¿no? así es. Pero bueno, resumiendo un poco, nos quedan pocos minutos. No, yo quería dar unas cifras breves, nada más, Soledad. porque es como que no hay muchos datos tampoco acá en Argentina con el tema de la despenalización del aborto, ¿no? Acá dice que de acuerdo con el anuario del Ministerio de Salud de la Nación, en el año 2016, último dato oficial disponible, murieron 245 mujeres embarazadas por distintas causas. De este total, el 17.6, 43 defunciones fueron muertes por un embarazo terminado en aborto. Y esto ubica al aborto como la principal causa individual de la mortalidad materna en nuestro país. Si se mira esta serie de datos, el porcentaje de muertes por abortos registrados, es decir, las que llegan al sistema de salud, cayó con respecto a 2015 un 18.5%, pero aumentó en base al 2014 un 14.8%. Otras causas de mortalidad de mujeres embarazadas se dividen en dos grandes grupos: causas obstétricas directas, es decir, complicaciones surgidas en el embarazo como una hemorragia, y causas obstétricas indirectas. La ley argentina permite el aborto en caso de violación o de peligro para la vida y la salud de la mujer.
aunque bueno, la implementación de derechos garantizados en el Código Penal de la Nación, bla, 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 bueno, esto ya no tiene falencias que han sido denunciadas por varias organizaciones de la sociedad civil. Cuando se debate sobre aborto, muchas veces se cita el dato de que en Argentina hay alrededor de 450.000 abortos clandestinos en el país. Por año. ¿Cuántos? 450.000 abortos clandestinos por año. Se va a discutir porque como son clandestinos, una cifra, pero digamos son cifras incomprobables. ¿Estimadas? No, pero, pero partís de la base de la cantidad que llega, que es claro. un porcentaje. Sí. Un porcentaje de los abortos llega al hospital con una hemorragia, claro, una lesión. exactamente. Entonces de ahí tenés que deducir, obviamente no se tiene el dato exacto, porque esto es lo que hace la clandestinidad. Claro. Esto fue, o sea, según la ONG Amnistía Internacional, o sea, se basa en esto, ¿no? De los 450.000 abortos clandestinos, que dice que es una cifra que es resultado de un trabajo realizado en el año 2005 por 2 demógrafos especialistas que estudiaron la evolución de la población, Edith 2005. Pantélides y Silvia Mario, a pedido del Ministerio de Salud de la Nación. Es decir, que tampoco, o sea, vamos a decir las cosas como son, el Estado nunca. El Estado no se mete. No se mete. No solo no, mira para otro lado. No solo no se mete, sino que por no otro tiene, lado. No hay datos. no tiene información. No, esto es del año Más o menos 2016. recién, estamos Pregunto, hablando del 2005. ¿Tiene Claro. sentido darle una pena de cárcel a una mujer que se hizo un aborto? Por favor. absolutamente. De hecho, ningún fiscal, una que yo rémora, conozca, es una ningún rémora fiscal y ningún juez, legislativa. por lo menos en la provincia de Buenos Aires, no han condenado jamás a una mujer por este tema. En estos términos, y ya nos estamos yendo, Sí. ojalá no se produzca lo que alguien dijo ayer o antes de ayer, que si no se aprueba la ley se puede producir una sublevación. ¿Qué Ay, sublevación? por favor. Que todas pavadas. Algún grupo de estos chicos que está ocupando alguno de los colegios. No. Bueno, pero Pero bueno, chicos. con la ¿Qué misma querés? madurez con que la sociedad argentina está tomando el tema, y esto se ve en el Parlamento y se ve en la calle, esperemos que se termine como se tiene que terminar, que se apruebe la ley en la Cámara y después habrá que empezar de vuelta con la tarea legislativa para el Senado, ¿no? Claro, exactamente. Y si no se aprueba, seguramente en el año que viene o dentro Se de 2 va a años volver a Se tomar va a el plantear, tema. se va a aprobar. Sí, Bueno. sí, pero bueno. Nos vamos. Nos vamos. Acá Buenas nos dice noches. que redondeemos. Nos dice. Sí, bueno. Bueno, Tano, Nos echó, nos echa. Redondeamos. Nos has abortado el programa, Tano. Terrible. Buenas noches a todos. Chao, Nos vemos la chao, semana hasta que luego, viene. hasta mañana. Ser un gran día donde todo 107.7 MHz.